Bienvenido a Información Internacional. Este es el espacio dedicado a explorar los eventos más destacados y trascendentales que están modelando nuestra realidad global. Aquí, examinamos acontecimientos, analizamos sus repercusiones y conexiones con la vida de cada uno de nosotros. Suscríbete y activa las notificaciones para que siempre estés al tanto de nuestras últimas actualizaciones. Pero eso no es todo. Valoramos tus ideas y te alentamos a compartir tus opiniones. Hola amigos de la comunidad. Según un nuevo informe, documentos filtrados indican que el umbral de Rusia para emplear armas nucleares tácticas es significativamente más bajo de lo que se pensaba anteriormente. Que la Armada rusa pierda una quinta parte de sus submarinos con misiles balísticos o incluso 3 cruceros, podría ser suficiente para desencadenar tal respuesta. Los documentos también apuntan a la continua planificación rusa en torno a un posible conflicto con China, a pesar del fortalecimiento de las relaciones entre los dos países en las últimas décadas. El periódico Financial Times del Reino Unido publicó hoy su informe, que según dijo se basaba en información encontrada en 29 archivos militares rusos secretos elaborados entre 2008 y 2014, incluidos escenarios de juegos de guerra y presentaciones para oficiales navales, que discuten principios operativos para el uso de armas nucleares. El medio dijo que fuentes occidentales anónimas le mostraron los documentos, que supuestamente se centran más específicamente en el empleo de armas nucleares tácticas. Las preocupaciones sobre las circunstancias exactas bajo las cuales el gobierno de Rusia podría lanzar un ataque nuclear, especialmente uno que implique el uso de armas nucleares tácticas de menor rendimiento, no son nuevas. Temores sobre la voluntad de las autoridades rusas de aplicar la llamada estrategia de escalada a desescalada, que consistiría en lanzar un ataque nuclear limitado, incluso uno que produjera daños mínimos, en un intento de congelar un conflicto y así manipular su resultado. A favor de Moscú, solo se han vuelto más pronunciados desde la invasión total de Ucrania por parte del país en febrero de 2022. El gobierno de Estados Unidos ha evaluado en general que Rusia tiene hasta 2.000 armas nucleares tácticas en los últimos años. Esto se suma a sus armas nucleares estratégicas, como los misiles balísticos intercontinentales móviles por carretera y basados en silos y los misiles balísticos lanzados desde submarinos. Se entiende que su arsenal nuclear táctico incluye una variedad de armas lanzadas por aire, mar y tierra, incluidos, entre otros, misiles balísticos de corto alcance, bombas de gravedad lanzadas desde el aire, torpedos y proyectiles de artillería. Se dice que el ejército ruso incluso tiene minas terrestres nucleares. Uno de los documentos filtrados que revisó el Financial Times fue una presentación de entrenamiento para oficiales navales que esboza criterios más amplios para un posible ataque nuclear, incluido un desembarco enemigo en territorio ruso, la derrota de las unidades responsables de asegurar las áreas fronterizas o un inminente ataque nuclear. Ataque enemigo utilizando armas convencionales, según el nuevo informe. Las diapositivas resumen el umbral como una combinación de factores en los que las pérdidas sufridas por las fuerzas rusas conducirían irrevocablemente a su incapacidad para detener una agresión enemiga importante, una situación crítica para la seguridad del Estado de Rusia. Esto está relativamente en línea con declaraciones públicas del gobierno ruso en el pasado sobre lo que podría desencadenar un ataque nuclear. Escribiendo en X, Pavel Podbik, un experto independiente en las fuerzas y la doctrina nucleares rusas, señaló que en 2008 la doctrina permitía el uso de armas nucleares en situaciones críticas para la seguridad nacional de Rusia, pero eso se cambió en 2010 a una amenaza a la existencia misma del Estado. Sin embargo, el artículo del Financial Times dice que los documentos filtrados proporcionan detalles específicos adicionales, que apuntan a umbrales rusos más bajos para el uso de armas nucleares tácticas de lo que se había entendido anteriormente, al menos públicamente. Según se informa, también hablan directamente de estrategias de tipo escalada-desescalada. Otras condiciones potenciales incluyen la destrucción del 20% de los submarinos de misiles balísticos estratégicos de Rusia, el 30% de sus submarinos de ataque de propulsión nuclear, 3 o más cruceros, 3 aeródromos o un ataque simultáneo a los centros de mando costeros principales y de reserva, según la historia. También se espera que el ejército ruso pueda utilizar armas nucleares tácticas para una amplia gama de objetivos, incluyendo contener que los estados utilicen la agresión o intensificar los conflictos militares, detener la agresión, evitar que las fuerzas rusas pierdan batallas o territorio, y hacer que la marina rusa sea más efectiva.
El Financial Times dice que otro de los documentos presenta un escenario hipotético que implica la autorización para usar armas nucleares tácticas en respuesta a un ataque de China. La orden ha sido dada por el comandante en jefe de usar armas nucleares, en caso de que el enemigo despliegue unidades de segundo escalón y el sur, que se dice que es un sustituto de China, amenaza con atacar más en la dirección del ataque principal, decía el documento, según el informe. Rusia y China tienen una historia complicada en medio de intereses a menudo contrapuestos en Asia y más allá. Esto incluye una guerra a tiros entre lo que entonces era la Unión Soviética y la República Popular China por una disputa fronteriza en 1969. Los lazos militares y de otro tipo entre los dos países se han fortalecido constantemente desde el final de la Guerra Fría y Beijing se ha convertido en un actor especialmente crítico socio internacional de Moscú a la luz del conflicto en curso en Ucrania. En una reunión con el presidente ruso Vladimir Putin poco antes de la invasión de 2022, el presidente chino Xi Jinping declaró que la asociación de su nación con Rusia no tenía áreas de cooperación prohibidas. En conjunto, el nuevo informe del Financial Times muestra que la doctrina rusa para el uso de armas nucleares no estratégicas por parte de la Armada rusa incluye un umbral de uso nuclear mucho más bajo de lo que se pensaba anteriormente, y mucho más bajo de lo que el Kremlin ha afirmado en los años transcurridos desde entonces. El fin de la Guerra Fría, escribió en X William Alberque, director de Estrategia, Tecnología y Control de Armas del Grupo de Expertos del Instituto Internacional de Estudios Estratégicos. Según los detalles reportados en los documentos filtrados, la doctrina nuclear naval de Rusia es consistente con sus deficiencias muy reales y su posición precaria en comparación con la armada de los EU, por lo que integra la planificación nuclear en niveles inferiores, dando a los comandantes una amplia flexibilidad de selección de objetivos después del uso nuclear inicial, Alberque agregado. Otros expertos han dicho que los documentos filtrados que el Financial Times pudo revisar parecen ser significativos, pero han advertido contra sacar demasiadas conclusiones de lo que se ha informado hasta ahora. Desafortunadamente, el Financial Times no pone a disposición los documentos, por lo que es difícil entender quién los produjo y qué autoridad tenían, dijo Hans Christensen, director del proyecto de información nuclear del Grupo de Expertos de la Federación de Científicos Estadounidenses. Es difícil determinar cuán operativos son esos umbrales nucleares, si realmente están integrados en la estrategia nuclear rusa o si reflejan las opiniones y el trabajo de los oficiales militares. También es difícil determinar si la mención de, por ejemplo, hundir 3 cruceros como umbral para activar el uso nuclear es un escenario separado o parte de un escenario más amplio. No puedo imaginar que todo lo que necesita Rusia usar armas nucleares es que alguien hunda 3 cruceros, añadió Christensen, señalando que Ucrania hundió el crucero ruso clase Slava Moskva en el Mar Negro en 2022. Christensen destacó además que los escenarios esbozados en el artículo del Financial Times, incluso aquellos con potencial para una estrategia de escalada-reducción, implican todos una respuesta a ataques contra la propia Rusia. Las discusiones sobre una escalada o una desescalada en el pasado generalmente han girado en torno al uso, por parte de Rusia de dicha estrategia para evitar el fracaso irrevocable de una intervención fuera de las fronteras del país, como su guerra en curso en Ucrania o una teórica apropiación de tierras en los países bálticos. Parte de esto puede ser nuevo en el debate público, pero la comunidad de inteligencia obviamente lo sabe desde hace años, añadió. Las condiciones para el uso nuclear ruso se han descrito durante años. Si te gusta el vídeo dale me gusta y suscríbete. Christensen señaló específicamente un estudio de 2020 sobre este tema del Centro de Análisis Navales, una organización de investigación y análisis sin fines de lucro financiada por el gobierno de EU. El estudio concluyó, en parte, que persisten dudas sobre los conceptos de disuasión de Rusia, un umbral nuclear potencialmente modificado o planes para emplear armas nucleares en conflictos, pero que el discurso occidental reciente sobre el pensamiento ruso sobre la gestión de la escalada ha llegado a definirse por términos simplistas y términos erróneos, como escalar para desescalar. En realidad, el pensamiento militar ruso sobre la gestión de la escalada es mucho más complejo. Andrei Baklitsky, investigador principal sobre armas de destrucción masiva en el Instituto de las Naciones Unidas para la Investigación sobre el Desarme, hizo comentarios similares sobre X. Tenemos una presentación de entrenamiento para oficiales navales. ¿Pero quién hizo la presentación? ¿Con qué propósito? ¿A qué audiencia?
No lo sabemos, escribió Baklitsky. El artículo no dice nada sobre la predelegación de uso, por lo que podría decir simplemente: aquí hay algunas señales a las que hay que estar atentos. Si suceden, puede llegar una orden de Moscú para un uso nuclear, o incluso, así es como, creo que podría comenzar una guerra nuclear. Como era de esperar, el gobierno ruso ha cuestionado la historia del Financial Times y la autenticidad de los documentos que cita, pero sin proporcionar ningún detalle real que cuestione la información. El presidente de Rusia, Putin, ha amenazado públicamente o pareció amenazar con el uso de armas nucleares por el apoyo occidental a Ucrania en múltiples ocasiones desde febrero de 2022. Más recientemente, Putin y otros funcionarios del gobierno ruso parecen haberse alejado de esa retórica, permitiendo que otros en el país en su lugar haga sonar el sable nuclear. El gobierno ruso también desplegó armas nucleares en la vecina Bielorrusia el año pasado, algunas de las cuales las autoridades bielorrusas ahora dicen que son capaces de emplear por sí mismas. El Tratado de Buena Vecindad, Amistad y Cooperación entre China y Rusia ha establecido legalmente el concepto de amistad eterna y no enemistad entre los dos países, dijo también al Financial Times un portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de China. La teoría de la amenaza no tiene mercado en China ni en Rusia. Esta noticia también llega en un momento de creciente preocupación por las políticas nucleares rusas en general. A principios de este mes, se supo que el gobierno de Estados Unidos tiene información de inteligencia sobre el desarrollo por parte de Rusia de una nueva arma antisatélite basada en el espacio. Se dice que este sistema tiene un aspecto nuclear y podría implicar el despliegue de armas nucleares en órbita. Las autoridades estadounidenses no consideran que Rusia haya desplegado un sistema de este tipo, pero han descrito este hecho como una grave amenaza a la seguridad nacional. Dicho todo esto, aunque ciertamente quedan dudas, el informe del Financial Times todavía ofrece una nueva e interesante ventana a la doctrina nuclear de Rusia, y sus planes y umbrales para el empleo de armas nucleares tácticas específicamente. Si te gustó el vídeo, dale me gusta y suscríbete. Compartilo con tus amigos. Muchas gracias por elegirnos.